¿Qué tal, amigos de Diversión con Vinilos? Bueno, creo que me voy a pedir un tocadiscos. Pues aquí está. Aprovechando que me ha llegado este tocadiscos tan majo, voy a hacer algo que no he hecho nunca en el canal, que es hacer un unboxing de este aparato. Y así de paso, pues bueno, muchos de vosotros me habéis pedido algo sobre, bueno, sobre todo los jóvenes, la audiencia joven, que cómo funciona un tocadiscos, cómo se monta, cómo se calibra. Vamos a verlo ahora aquí haciendo el unboxing de este tocadiscos o tornamesa, como dicen nuestros amigos en Latinoamérica, de este Denon DP400. Venga, vamos allá. No soy un experto en este tema, o sea que puede haber algún error o concepto que no esté muy bien explicado. Bueno, pues aquí tenemos ya los componentes, ¿vale? Esto es el tapete o alfombrilla, lo iremos sacando, ¿vale? Las instrucciones y bueno, a ver qué tenemos por aquí. Bueno, tenemos los adaptadores de corriente, ¿vale? Distintos adaptadores para distintas zonas. Ahora elegiremos el que le va a esta zona. Y aquí tenemos el cable propiamente dicho, el adaptador de corriente. Esto es la tapa, el cubrepolvo, que en este modelo en particular tiene un diseño así bastante innovador. Según Denon, es un diseño especialmente hecho para evitar la transmisión de vibraciones, y de hecho pues cuando pones el vinilo lo tienes que quitar del todo. Esto es la peana de la tapa, para colocar la tapa, y además luego te permite apoyar los vinilos, las carátulas de los vinilos ahí para que quede súper guay. Vale, ahora aquí tenemos, ¿vale? Esto, ahora veremos cómo funciona. Esto es el contrapeso del brazo, es el contrapeso del brazo. Y esto es el corazón del tocadiscos, ¿vale? Que es el cabezal, ¿vale? Esto es una parte muy delicada y seguramente sea la parte más cara de todo el tocadiscos. El cabezal está formado por todo lo que son las conexiones, los cables. Veis aquí verde, rojo, azul y blanco, que son canal derecho, izquierdo, masa y toma de tierra, que es muy importante. Y bueno, el cabezal está conectado a la cápsula, que es la que tiene una especie de bobina y un imán, que lo que hacen es que la vibración que recoge la aguja del surco de los vinilos, pues la transforma en impulsos eléctricos que luego se amplifican, ¿vale? Y es lo que nos da el sonido del vinilo. Y luego aquí, ¿veis? Pues está la aguja. La aguja no es el palito este que veis aquí, sino es la puntita de todo el palito es la aguja. Vale, y entonces ya aquí lo que tenemos ya es propiamente el cuerpo del tocadiscos. Vale, veis aquí, esto es el cuerpo del tocadiscos. Este tocadiscos, ahora lo veremos al montarlo, ¿vale? Los tocadiscos suelen tener dos tipos de motores. El motor de tracción directa, que el motor está en el centro, o el motor por correa, que es este modelo en concreto. Es un tocadiscos de motor por correa, en el cual el motor está aquí y hay una correa que se engancha al plato, que ahora lo veremos, y es lo que hace girar el plato y por consiguiente el disco. Vale. Y el último componente, también muy importante, que tenemos aquí es el plato. El plato que está hecho de una aleación ahí de aluminio, y mirad, aquí veis que tiene la correa. Bueno, pues entonces vamos a poner en primer lugar el plato y a colocar la correa. El plato lo colocamos aquí, y entonces ahora pues tenemos que buscar dónde está el motor, que está aquí, y esto ya nos lo han puesto así un poquito preparado para que, estirando un poco así, lo enganchemos en la correa. Enganchemos la correa en el motor. Pues ya lo tenemos enganchado. ¿Veis cómo al mover el plato se gira este engranaje de aquí? ¿Vale? Pues eso luego, pues ahí está el motor, y ahí esto es lo que hace girar el plato. Y esto sería el tapete, ¿vale? La alfombrilla, ¿vale? Que es un material así
de goma plástica, ¿vale? Que su misión básicamente es todo, pues que el disco de vinilo no se apoye sobre esto, que es una superficie metálica, y pues bueno, lo puede dañar. Ahora colocaríamos el cabezal en el brazo. Y bien, y ahora viene la parte divertida. Los tocadiscos baratos, los tocadiscos así más automáticos, suelen tener el brazo pues bueno, ya como preajustado, ¿vale? Pero los tocadiscos ya con un poquito más de nivel, o los tocadiscos antiguos lo tenían todos, pues suelen tener aquí una serie de componentes, ¿vale? Que son, los dos principales son el contrapeso y esto de aquí que se llama el anti-skating o antipatinaje. El contrapeso lo que hace es pues darle peso al brazo para que caiga sobre el vinilo con una determinada fuerza. ¿Qué fuerza tiene que ser esa? Esa fuerza depende tanto del modelo del tocadiscos como del tipo de brazo, como sobre todo de la cápsula y del cabezal que lleve. Entonces normalmente pues el fabricante para una cápsula determinada recomienda una serie de gramos que son los que tiene que hacer la aguja sobre el disco. Entonces es importante tenerlo eso bien calibrado, porque si le das mucho peso pues desgastas más el vinilo y eso es malo, y la aguja también. Si le das poco peso, la aguja no entra bien en los surcos y entonces salta, rebota. El contrapeso lo ponemos aquí y la manera de ajustarlo, lo que tenemos que hacer es el contrapeso tenemos que intentar moverlo de manera que el plato, mira, ahora por ejemplo yo suelto el brazo y el contrapeso está muy, muy hacia adelante y entonces el brazo se cae. Entonces, si lo echo muy hacia atrás, el brazo se queda también echado hacia atrás. Entonces tengo que conseguir, girando el contrapeso, que el brazo se quede como estable. Una vez que hemos conseguido que se quede paralelo, lo retomamos aquí a su sitio, y entonces sin tocar el contrapeso lo que tenemos es que mover esta ruedecita de delante solo y dejarla en el cero, ¿vale? En el cero. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ahora ya hemos conseguido que el contrapeso está, el brazo está estable, ¿vale? Tiene 0 gramos de presión, ¿vale? Entonces para esta cápsula el fabricante recomienda 2 gramos de presión. Entonces lo que vamos a hacer es, ya una vez que hemos puesto esto en el cero, mover todo el conjunto hasta los 2 gramos de presión, que es lo que nos recomienda el fabricante para esta cápsula. Vale, y la otra cosa que hay que ajustar es lo que se llama el anti-skating, ¿vale? Que es la tendencia que tiene el brazo por el giro que hace el disco a desplazarse hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Entonces el ajuste, el anti-skating es importante, porque si no está bien ajustado, la aguja no va a caer, digamos, en el medio del surco, ¿vale? Si a lo mejor puede caer más hacia un lado o más hacia el otro, entonces desgastar más un lado u otro, o que se oiga más el canal izquierdo o el canal derecho, ¿vale? Entonces esto hay varias maneras de hacerlo. Normalmente la manera más simple es que lo que te dicen es que si el peso, el brazo tiene que estar a 2 gramos, el anti-skating lo tienes que poner a 2 gramos también. Entonces lo colocamos a 2 gramos y ya está. Hay otra manera para saber si está bien ajustado el anti-skating, que es usar lo que se llama un disco de test o un disco virgen que no esté grabado. También hay gente que usa un compact disc, aunque la verdad es que eso puede ser un poco peligroso porque es pequeñito y se te puede ir la hoja para afuera. Entonces vamos a ver cómo. Yo he cogido este disco de los Foo Fighters, el Concrete and Gold, que la cara D no está grabada, está virgen, ¿vale? Entonces vamos a ver si hemos ajustado bien el anti-skating, ¿vale? Pues es un disco virgen, la aguja se supone que no se mueve ni hacia un lado ni hacia otro. Si moviésemos el anti-skating, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Veis? Que se desplaza la aguja hacia afuera, y si le doy hacia aquí, se desplaza hacia adentro, ¿vale? Entonces ahora, cuando lo he puesto en el 2, que es el sitio suyo, está la aguja quieta sin moverse. Y por último ya tenemos que conectar el vinilo pues a nuestro equipo de música, a nuestros altavoces, lo que sea. Entonces, como os he comentado antes, el cabezal tiene
una de los cables que sale es una toma de tierra, porque, bueno, pues porque el vinilo está hecho de plástico, de cloruro de polivinilo, que lo que hace es que la aguja al rozarlo pues genera un mogollón de electricidad estática. Entonces esa electricidad estática se tiene que ir por algún lado, porque si no, si se carga, pues afecta efectivamente al sonido. Entonces para eso las cápsulas buenas tienen esa toma de tierra, y luego además, bueno, pues aquí donde conectamos los altavoces, derecho e izquierdo, tenemos también aquí esto de aquí, que es la salida de la toma de tierra. Lo metemos aquí dentro y ya lo tenemos. Y por último, bueno, también, por ejemplo, la señal que sale del cabezal, ¿vale? Y que se transmite por aquí por los cables a nuestro equipo, es una señal muy débil. Entonces, normalmente, pues depende, hay tocadiscos que tienen lo que se llama un preamplificador integrado. Este lo tiene, que lo puedes activar o desactivar, dependiendo si tu equipo de música tiene una entrada de fono, que es un previo, que es un preamplificador de fono, o no lo tiene. Si no lo tiene, puedes usar el preamplificador que tiene el propio tocadiscos, y si quieres uno mejor, que amplifique mejor la señal o lo que sea, pues puedes usar el de que tengas en tu equipo de música si lo tiene, o comprarte un preamplificador o lo que sea. Bueno, pues ya lo tenemos aquí montado el tocadiscos. Vamos a probarlo. A probarlo con este Innuendo de Queen. Bueno, pues nada, este ha sido el programa de hoy, montando y explicando las partes de un tocadiscos. Y nada, espero que os haya gustado, y bueno, luego seguiremos con nuestros programas habituales de música, que es a lo que nos dedicamos. Y nada, a disfrutar de la música y disfrutar de diversión con vinilos. Nos vemos, chao.